Amén. Bien, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Para mí esto es un privilegio poder dirigir este culto de resurrección. Nunca lo había hecho. Hace 6 años que estoy en la iglesia de Benecer y la verdad es la primera vez que voy a dirigir este culto y que voy a participar. Nunca antes lo había hecho, porque como yo vivía en Quebrada de Talca, entonces me era difícil bajar a La Serena. Entonces para mí es un honor. O sea, Dios es maravilloso lo que hace conmigo. A mí estas cosas me llenan mucho, me dan muchas alegrías. Y, y yo estoy contenta de poder hacer esta actividad y dirigir, como les digo, este culto. Así que vamos a orarle al Señor por lo bueno, por lo maravilloso que Él ha sido en nuestras vidas, y vamos a orarle al Señor. ¿Sí, mi hermano? Padre Celestial, bendito Señor, en esta mañana te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor, con todos nosotros, Padre Celestial. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, tu bendición, Padre Señor, para todos nosotros. Bendícenos, Señor, porque somos tus hijos, Padre Celestial, porque con la resurrección de tu Hijo muy amado, venciste la muerte, Señor, para siempre, porque sellaste una alianza con tu pueblo, Señor, porque nos libraste de la esclavitud, Señor, del pecado. Te damos gracias por eso, Padre Celestial, porque tú, Señor, nos has librado, Señor amado, de toda esa esclavitud, Señor amado, bendito Dios. Te damos gracias por estar reunidos también, Señor, delante de tu presencia, para alabar y bendecir en alegría, Señor, por tu resurrección, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios maravilloso. Eres un Dios de tanto amor, Señor, que tú, Señor, diste a tu Hijo. Y eso, Señor, no son pocas palabras, Señor. Si nos ponemos a pensar en nuestro corazón, es algo maravilloso. Es algo que debemos reflexionar cada día que abrimos nuestros ojos en la mañana y darte las gracias, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Gracias te damos, Padre. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque tú estás siempre con nosotros, Señor, en la alegría, en la adversidad, en la enfermedad, en todas nuestras tribulaciones. Tú eres el que está allí. Tú eres el que los levanta cada día, Padre Celestial, y eso para nosotros es hermoso. Nosotros tenemos que tener una conexión contigo, Padre Celestial. Eso debería de ser siempre entre tú y yo y nosotros, Padre, entre todos nosotros, mi Señor. Pero somos nosotros muchas veces, Señor, los que nos alejamos de ti. Pero tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Gracias te damos, Padre, y te pedimos, Señor, que todo lo que se vaya a hacer en esta hora, en este día, en este instante, sea dirigido por ti, porque tú eres el que hace todas las cosas, Señor. Tú eres el que decidiste que esto fuera este día y te damos gracias por ello. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo muy amado Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a tener una alabanza o un himno, lo que el pastor tenga esa bendición. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias, hermana Delfina. Vamos a comenzar alabando al Señor, ¿no es cierto? Este culto es un culto de resurrección. Recordamos y estamos celebrando que Jesús vive. Así que vamos a cantarle: vive Jesús, mi Señor. Vive Jesús, mi Señor.
Vive Jesús, mi Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Vive Jesús, mi Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Vive Jesús, mi Señor. De nuevo. Vive Jesús, mi Señor. Vive Jesús, mi Señor. Vive Jesús, mi Señor. Vive Jesús, mi Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Vive Jesús, mi Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Vive Jesús, mi Señor. Vive Jesús, mi Señor. Qué hermoso poder decir que nuestro Señor Jesús vive. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Amén. Gracias, mi pastor. Bueno, ahora tendremos al pastor dando su saludo. ¿Sí, pastor? Gracias, mi hermana. Sí, hermanos, les saludo en esta mañana en el amor del Señor. Es muy grato para mí poder verles a cada uno de ustedes, a los que son de la misma iglesia de Benecer, ¿no es cierto? Les saludo a ustedes en el amor del Señor, a mis hermanos de la congregación, a mis hermanos que son de otras iglesias, y hermanos conectados que son de la Primera de la Serena también, hermanos que son de tal, visitas que son de tal, hermanos que he conocido en otras instancias. A cada uno de ustedes les doy la bienvenida y les saludo en este día en el amor del Señor, para que podamos disfrutar de este culto de adoración, pero de recordar, ¿no es cierto?, que nuestro Señor Jesucristo vive, ¿no es cierto? Hoy día eso es lo que recordamos y es lo que hoy día debemos recordar y celebrar con gozo. Así que con todo el gozo, con toda la alegría, ¿no es cierto?, que el Señor nos da, hagamos cada una de estas cosas, ¿no es cierto? Esperamos hoy día que se puedan sentir bien todos los hermanos que están conectados. Veía, ¿no es cierto?, que todos los que están acá se han conectado, ya sea una que otra vez, pero el viernes, ¿no es cierto?, y hoy día se conectaron, ¿no es cierto?, unas visitas que son de tal, a ellas también le damos la bienvenida, y esperamos, ¿no es cierto?, que juntos podamos en esta mañana adorar a nuestro Señor Jesucristo. A modo de aviso, también recordarles, mis hermanos, que hoy día a las 11 de la mañana, ¿no es cierto?, también tenemos nuestro culto, pero de adoración, que es habitual, ¿ya? Así que también estemos dispuestos, ¿no es cierto?, para adorarle al Señor. También, ¿no es cierto?, veo a nuestra hermana Priscila Godoy, una visita también, y le damos también la bienvenida a ella. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga y sigamos disfrutando de este culto. Gracias, mi pastor. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, siguiendo, queremos, si hay alguna persona que quiera dar algún testimonio o cantar alguna alabanza en agradecimiento, lo puede hacer.
¿ya? Si hay alguien que quiera dar algún testimonio, algo, puede hacerlo ahora. Mi pastor, él me ayuda porque yo veo solamente en mi teléfono, así que él me ayuda a ver si alguna persona quiere dar testimonio, algún agradecimiento en alguna alabanza, en algún himno. Yo le ayudo. ¿Alguien, mis hermanos? Mi hermana Loreto levantó la mano. Amén. Ahí Ahí se sí. escucha. Amén. Bueno, el día, darle gracias al Señor por este día y por poder participar de este culto de resurrección. Me alegro que estén Elizabeth, Dorita, la Priscila, la Nolvia participando en este culto, que somos de Taltal. Nos sumamos en este culto bonito. Y el día viernes el pastor habló de 2 de Corintios 5, que dice en el 14 y el 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y también estaba esta palabra que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y ahí hay unas alabanzas que están basadas justamente en esta parte de la Biblia. Lo más importante, ¿cierto?, es la letra. Y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Yo vivo, Señor, porque tú vives, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción el Señor está conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, y llevaré tu gloria a las naciones. Y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él
Amén. El Señor les bendiga. Amén, mi hermana. Damos gracias al Señor porque el Señor es bueno, porque Él nos da ese privilegio de poder cantarle y de poder tener el ánimo de cantarle, mis hermanos, porque muchas veces uno es como que se reprime al cantar. A mí en lo personal también me pasa, pero a veces es maravilloso escuchar las voces de mis hermanos que le cantamos al Señor, y eso es muy agradable, y yo creo que al Señor es mucho más agradable todavía, porque Él nos da esos tipos de dones de poder cantarle. Tal vez no somos perfectos ninguno de nosotros cantando, pero yo creo que el Señor se agrada de todo esto que nosotros tratamos de hacer para agradar al Señor, porque todo es para la gloria y honra de Él. No es para nosotros, no es para que nosotros escuchemos que canta bonito, no, es para la gloria del Señor. Y yo le doy la gloria al Señor por este canto que mi hermana ha hecho. Y vamos ahora a leer una porción de la palabra que está aquí en Marcos 16:8. Vamos a leerla. Dice así, en el nombre del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está allí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a vuestros discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bendita sea la palabra del Señor. Bien, ahora tendremos un periodo de alabanza con nuestro pastor, que él es el que dirige las alabanzas. Amén, mi pastor. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a alabar al Señor en esta mañana, ¿no es cierto? Al igual como las mujeres que fueron temprano en la mañana a ungir el cuerpo de Jesús, este es un acto de adoración al Señor. Y en esta mañana nosotros nos hemos despertado temprano para adorarle a Él también, recordando que nuestro Señor ha resucitado. Así que vamos a cantarle al Señor. Cristo no está muerto, Él está vivo, ¿no es cierto? Dice, alábale con las palmas, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Así que hoy día alabemos a nuestro Señor con todo nuestro ser. Amén, mis hermanos. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábale con las palmas, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábale con las palmas, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Gloria, aleluya, Él está vivo. Gloria, aleluya, Él está vivo. Gloria, aleluya, Él está vivo. Alábale con las palmas, alábale con los pies, alábale con todo
Nuevamente. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábale con las palmas, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Gloria, aleluya, Él está vivo. Gloria, aleluya, Él está vivo. Gloria, aleluya, Él está vivo. Alábale con las palmas, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Amén, mis hermanos, ¿no es cierto? Hoy día estamos alabando a nuestro Señor con todo nuestro ser, con nuestras palmas, con nuestros pies, con todo. ¿Y por qué? Porque también reconocemos, hermanos, que hay vida en Jesús. Y esto vamos a cantar hoy día, ¿ya? Hay vida en Jesús, ¿no es cierto? Yo voy a morar a la patria celestial, dice, porque hay vida y hay vida en Jesús. Tenemos vida porque el Señor ha resucitado. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay triunfo en Jesús. Hay vida, gozo, triunfo en Jesús. Hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Amén, ¿no es cierto? Tenemos vida, gozo y triunfo en nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y que hoy día le estamos recordando en este día. Nuestros corazones, hermanos, tienen que estar agradecidos del Señor. Nuestros corazones debiesen palpitar en este día, en esta mañana, con todo nuestro ser, ¿no es cierto?, para entregarle toda una adoración a nuestro Señor. Porque este Cristo que resucitó es nuestro Rey, es nuestro Cristo, nuestro Rey. Y vamos a decirle esto: mi Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.
das, Señor. Nuevamente más. Y Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca ceses de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Ese es nuestro Cristo, nuestro Rey. Incomparables promesas nos da, y todas esas son reales porque servimos y vivimos porque Cristo resucitó. Servimos a un Dios vivo. Y porque servimos a un Dios vivo es que sabemos que necesitamos de Él. Como el siervo que busca por las aguas, así clama nuestra alma por este Señor que hoy día ha resucitado. Así que esto vamos a cantar en este día. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Nuevamente el coro. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname,
Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia porque usted es nuestro Dios y lo necesitamos, Padre Santo, como este siervo, Señor, que busca por las aguas. Y le damos gracias, Padre Santo, porque usted ha resucitado y servimos a un Dios vivo que nos ha dado y nos da esperanza. Y le damos gracias por todo, Señor. Sea usted alabado, Señor, honrado y glorificado en esta mañana. Así como estas mujeres que ungían, así, Padre mío, con perfumes, Padre Santo, que hacía en ese tiempo, así nuestra alabanza a usted llegue con ese olor agradable, Padre. Bendito y santo, eterno y maravilloso eres tú, nuestro Dios todopoderoso, digno de gloria, de honra. A usted entregamos todo en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por las alabanzas. Y ahora vamos a disponer nuestro corazón para escuchar su palabra. Que sea un corazón contrito y humillado, como Él dice, para que a través de nuestro pastor, Él nos hable de su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Amén. Gracias, mi hermana Delfina. Mis hermanos, para mí un gozo poder adorar al Señor, un gozo poder estar, no solo estar acá adorando al Señor con la guitarra, ¿no es cierto?, con alabanzas, sino que estar con ustedes alabando al Señor. Y es porque hoy día, ¿no es cierto?, es un día especial, no porque los otros cultos sean menos especiales, porque siempre adoramos al Señor, sino porque podemos tener este énfasis, hermanos, donde no solo nosotros, sino, pienso yo, todas las iglesias y todo el pueblo de Dios en este mundo están recordando un mismo acontecimiento, ¿no es cierto? Y pienso que dentro de los días que podemos tener más comunión con el Señor, ¿no es cierto? Y entre la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, porque estamos adorando y recordando a un Dios vivo, un Dios que ha resucitado. Y hoy día, hermanos, quiero introducirles, mientras tanto ustedes, ¿no es cierto?, ya leyeron Marcos 16 del 1 al 8 con mi hermana. Vamos a tratar un poco de esto y vamos a utilizar otros versículos también. Pero quiero introducir esta predicación contándoles que con mi esposa, por estar acá en la casa, nos hemos muchas veces dedicado a ver algunas series que nos entretienen un rato, ¿no es cierto? Y en este momento estamos viendo una serie que tiene que ver con médicos, ¿no es cierto? Médicos cirujanos que tienen que de alguna forma salvar vidas. Pero espérenme un poquito, hermanos, voy a cerrar un poco la ventana. Cada vez que voy a predicar, muchas veces empiezan los perros a ladrar. Hermanos, pero el Señor, ¿no es cierto?, siempre vence y siempre vamos a poder, ¿no es cierto?, pienso yo, ¿no es cierto?, que el Señor nos va a dar siempre la oportunidad de poder predicar de su palabra, y a pesar de cualquier dificultad, siempre la palabra del Señor dice que es viva, eficaz y es eterna. Entonces, nada puede impedir que su palabra se predique. Hoy día, hermanos, como les decía, nosotros con mi esposa estamos viendo una serie de médicos, y en esta serie de médicos justamente dos de los personajes importantes, cada una en su momento dentro de esta serie caen al agua y de alguna forma se ahogan, ¿ya? Y sus compañeros médicos le encuentran, ¿no es cierto?, a estas dos personas, a cada uno en su momento, en su capítulo, podríamos decirlo, y hacen todo lo posible para salvarlos, porque los encuentran con hipotermia, con un pulso muy bajo, y de alguna forma lo que hacen ellos es levantar prácticamente de la muerte a personas, logran salvar la vida de estas personas. Ya
los vuelven prácticamente de la muerte a la vida, ¿ya? Y de alguna forma ellos se esforzaron, ¿no es cierto? Hicieron todo lo posible, tuvieron que aplicarle calor, tuvieron, ¿no es cierto?, que de alguna forma tener cuidado con el corazón, con el sistema circulatorio, sanguíneo, ¿no es cierto?, que es quien produce todo en realidad que en realidad produce, ¿no es cierto?, que nosotros podamos subsistir, sin, ¿no es cierto?, si la sangre no llega oxígeno, nuestros órganos se mueren, y así un montón de cosas. Y cuando yo pensaba, ¿no es cierto?, en esta serie y en estos cirujanos, ¿no es cierto?, que de alguna forma casi o prácticamente vuelven de la muerte a la vida a estas personas, yo pensaba que muchas veces esto ha pasado, incluso en la Biblia también ha pasado, donde vemos, ¿no es cierto?, que Dios a través de, ya sea de sus profetas en el Antiguo Testamento, o de sus apóstoles, o incluso Dios mismo, ¿no es cierto?, levantó a personas de la muerte a la vida, ¿ya? En esta serie las personas estaban casi al borde de la muerte, pero no estaban muertas, ¿ya? Y se salvaron. Pero Dios, ¿no es cierto?, ha traído a personas de la muerte a la vida. Personas que sí han estado muertas, han vuelto a vivir. Pero aún pensando en todas estas cosas que podríamos decir que son tan grandes, porque solo Dios es quien está por encima de la vida y de la muerte y que tiene control de ellas, la resurrección, ¿no es cierto?, la obra que Jesús hizo es mucho más grande, ¿no es cierto?, que simplemente una persona pudiese volver a vivir. Y es algo tan grande, algo tan maravilloso lo que hoy día recordamos, y hoy día lo vamos a trabajar un poco en este texto, y vamos a darnos cuenta cómo esta resurrección no es lo mismo que las otras resurrecciones. Las otras resurrecciones han hecho, ¿no es cierto?, que las personas vuelvan a la vida y tengan una nueva oportunidad. Pero estas personas vuelven a morir. Pero Jesús, ¿no es cierto?, al volver a ser, ¿no es cierto?, resucitado, Él ya ha vencido a la muerte. Es algo completamente diferente, algo completamente nuevo, y vamos a ver esto. Mi hermana Delfina ya leyó, ¿no es cierto?, el texto que se encuentra en Marcos capítulo 16 del 1 al 8, pero recordando un poco, ¿no es cierto?, es que estas mujeres, ¿no es cierto?, que aquí son nombradas María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, compraron esta especie, ¿no es cierto?, aromáticas para ir a ungir a Jesús. Luego, ¿no es cierto?, nosotros vemos que ellas llegan al lugar y se preguntaban, ¿quién nos va a ayudar a correr la piedra? Y cuando ellos llegan, o ellas llegan, se dan cuenta, mis hermanos, que ya no está la piedra, entonces se asustan. Pero está esta persona, dice que este joven con vestiduras blancas, y les dice así, y este es el texto que yo quiero destacar, el verso 6. Dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Y después, ¿no es cierto?, les dice que vayan a sus discípulos y ¿no es cierto?, les den estas noticias. Pero, ¿no es cierto?, Marcos capítulo 16, del 1 al 8, nos habla brevemente. Hay otros relatos de la resurrección que son más largos, pero nos dice, ¿no es cierto?, de alguna forma lo que pasó. Y este ángel, ¿no es cierto?, que le dice a estas mujeres que ¿no es cierto?, que Jesús ya no estaba en esa tumba. Él había resucitado. Y hoy día, más allá de simplemente recordar este hecho, recordar el hecho de que Jesús ha resucitado, vamos a reflexionar en 3 puntos, ¿ya? Porque la resurrección, hermanos, primeramente nos lleva a la fe, y nos vamos a dar cuenta por qué. Luego nos vamos a dar cuenta que esta fe nos lleva a la esperanza, para finalmente darnos cuenta que esta resurrección nos da vida. Esta resurrección no simplemente afectó a Jesús, que afectó a todo aquel que en él cree. Y mis hermanos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de que Jesús nos da fe a través de la resurrección, debemos entender lo siguiente, y con esto quiero leerles Hechos 26,
22 y 23, que dice así: pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padeció y que siendo él primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Cuando estas mujeres fueron, ¿no es cierto?, en la mañana a buscar, ¿no es cierto?, la tumba de Jesús para ungirle con estas especies aromáticas, recordemos, hermanos, que Jesús había sido crucificado unos días antes, ¿ya? El cuerpo de Jesús supuestamente ya tenía que haber estado, ¿no es cierto?, en descomposición, tenía que haber estado en ese lugar hediondo, por decirlo de alguna forma, y ellos iban, ¿no es cierto?, a hacer lo que no se pudo hacer de gran forma o de forma correcta el día de la crucifixión, ¿ya? A Jesús lo enterraron rápidamente porque ya venía la Pascua. Entonces, ellos tenían que, ellos tuvieron que crucificarlo, y tuvieron que enterrarlo, ¿no es cierto?, en esta tumba, pero faltaron algunos ritos y estas mujeres querían hacerlo, ¿ya? Es por eso que estaban ahí. Pero cuando les leo Hechos 26, Hechos, el libro de los Hechos muestra lo que pasa después de que Jesús resucita. ¿Qué pasa con aquellos que creen, ¿no es cierto?, cuando Jesús resucita, ¿ya? El libro de los Hechos nos muestra que algo pasa, ¿no es cierto? El verso que los leí en Hechos 26, la última parte dice: y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Hermanos, cuando estamos leyendo esto en Hechos 26, es Pablo, ¿no es cierto?, predicando. ¿Cómo es que la muerte de Jesús termina en que tiempo después, años después, Pablo termine predicando acerca de la resurrección? La resurrección, hermanos, nos lleva a la fe y llevó a los discípulos a la fe, porque antes de la resurrección, cuando Jesús fue crucificado, los discípulos salieron corriendo, se esparcieron, se escondieron, porque su Mesías, el que los iba a liberar, ¿no es cierto?, del pueblo romano, había sido asesinado. Pero ¿cómo es que pasa? ¿Qué pasa? Que de un momento a otro, estos que tenían miedo, estos que habían de alguna forma arrancado, terminan predicando. Solo quiero decirles, hermanos, que la resurrección es el hecho que nos da fe, porque es la acción de Dios que no tiene que no se puede comprobar con hechos históricos. La crucifixión, hermanos, está relatada, está escrita. Muchos, ¿no es cierto?, tuvieron participación, muchos hombres del Imperio Romano, los discípulos, los fariseos, todos de alguna forma pueden reconocer este hecho como un hecho verídico, un hecho comprobable en la historia. Pero la resurrección, hermanos, no puede ser comprobada. Solo algunos fueron testigos de esto, cuando Jesús se les apareció. Pero no nadie estuvo presente en el mismo hecho de la resurrección. Ni nadie participó, ningún humano participó en el mismo hecho de la resurrección de Jesucristo. No es un hecho comprobable. Solo tenemos los testimonios de los que después vieron a Jesús resucitado, que fueron sus discípulos. Entonces, a un ateo, hermanos, que no cree en Dios, que no cree en la Biblia, no puede desmitificar o no puede negar que hubo una crucifixión. Pero sí podría negar que no hubo una resurrección, porque no hay un registro, a excepción de la Biblia, que nos muestre esta crucifixión. Pero, hermanos, nosotros creemos y sabemos que esto sí pasó. Pero lo creemos por fe.
Y este es el asunto, hermanos, porque la fe es lo que el Señor espera de nosotros. La resurrección es un hecho tan grande que solo Dios lo hizo. No hizo participar a ningún humano, a ninguna persona. Solo es el hecho, la obra de Dios más grande y nueva, donde solo Él participó en este hecho que fue la resurrección de Jesucristo. En todas las otras resurrecciones utilizó a diferentes personas, pero en la resurrección de Cristo solo fue Dios y su poder haciendo la obra. Y esto merece un reconocimiento y merece el entender que nosotros tengamos fe. Hermanos, ¿saben? Yo hace algunos años atrás, la hermana Yana Jopia tenía, no sé si todavía tendrá a cargo, los adolescentes en su iglesia. Y ella una Semana Santa me pidió hacer una predicación para los adolescentes. Ellos estaban en un retiro. Me pidió hacer 2 años seguidos. En uno estaban en la iglesia y en otro estaban en la Caleta San Pedro. Una predicación el Viernes Santo acerca de la crucifixión, ¿ya? Con mi esposa, ella siempre ayudándome, ¿no es cierto? Confeccionamos yo digo confeccionamos, mi esposa es la que es buena, ¿no es cierto? Para las maderas y todo. Ella hizo la corona de espinas, ya yo me conseguí la espina, ella se hizo la corona de espinas. Ella construyó, ¿no es cierto? Desde antes una cruz que siempre colocamos en la iglesia en estas fechas. Y teníamos unos clavos, bueno, primero unos tornillos y después nos conseguimos uno de estos clavos, no sé cómo se llaman, que van en las líneas del tren, que son gruesos y que pienso yo se simulan más a lo que fueron los clavos, ¿no es cierto?, con que se crucificaron a Jesús. Y nosotros teníamos estos artefactos que son símbolos que cualquiera los ve, ¿no es cierto?, juntos y puede ver, ¿no es cierto?, y recordar que Jesús fue crucificado. Si alguien me dice, hermanos, ¿qué podemos utilizar para que alguien recuerde la cruz de Jesús? Podemos poner una cruz, ¿no es cierto?, una corona de espinas, y hay símbolos, cosas que se utilizaron. Pero cuando hablamos de la resurrección, no hay símbolos que realmente identifiquen la resurrección. Nosotros podríamos hablar de la tumba vacía. Es lo más cercano. Pero la tumba vacía es simplemente el hecho de que Jesús murió. La tumba es para los que murieron. Y la tumba vacía significa que ya no está ahí. Pero el mismo hecho de la resurrección. No hay un símbolo, algo que nosotros podamos decir, esto representa la resurrección. Y utilizamos la tumba vacía, pero no es el mismo símbolo que, por ejemplo, con la resurrección, porque estos estuvieron realmente presentes, ¿no es cierto? Fueron puestos en las manos de Jesús en la cabeza y fue, ¿no es cierto? Y Jesús tuvo que llevar esta cruz. Pero no hay un hecho, ¿no es cierto? Algo que acuñe que podamos comprobar esto. Entonces la resurrección es por fe. Entonces nosotros, si hoy día estamos celebrando a nuestro Dios, es por esa fe tan grande que el Señor nos ha dado por la resurrección. Los discípulos, hermanos, pasaron de estar temerosos a luego estar predicando, hasta tal punto que años después, ¿no es cierto?, habiéndose creado la iglesia, estaba Pablo predicando, ¿no es cierto?, y defendiendo la resurrección a raíz de que ellos pudieron ver a Jesús, y esto causó fe en ellos. Una fe, ¿no es cierto?, que no es vana, una fe que no es infértil, ni es estéril, porque ha dado fruto hasta el día de hoy. Cualquier otra, ¿no es cierto?, persona que ha resucitado, tal vez que ha revivido, no ha producido ni fe, ni frutos para estos tiempos, porque solo eran humanos, seres humanos que fueron resucitados por Dios. Pero Jesucristo era Dios. Y su resurrección
cambia nuestras vidas a través de esa fe que nos ha dado. Pero también, hermanos, pasando al otro punto, la resurrección también es esperanza. Porque cuando nosotros empezamos a creer en Él, reconocemos que Dios es un Dios vivo, Él nos ha dado esperanza a través de la resurrección. Yo quiero leerle, ¿no es cierto?, Apocalipsis 26, dice: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis de alguna forma nos está mostrando que aquellos que tengamos parte en la primera resurrección no tendremos, ¿no es cierto?, una muerte segunda. Esta muerte segunda, ¿no es cierto?, se refiere a cuando el Señor venga, cuando Cristo venga y cuando seamos de alguna forma cuando esté el tribunal, ¿no es cierto?, del Señor y seamos juzgados. Entenderemos de alguna forma, hermanos, que aquellos que no morimos, ¿no es cierto?, que fuimos resucitados, no tendremos una muerte eterna. Quizás vamos a morir en este mundo, pero no en el otro. ¿Ya? Y lo que quiero decirles con esto es que este texto nos habla de que va a haber un momento, hermanos. Va a haber un momento que Jesús, que el Señor va a venir y va a venir por nosotros. Entonces, nosotros podemos tener esperanza. Los discípulos, cuando Juan escribió Apocalipsis, era un momento en el que él estaba, ¿no es cierto?, apresado en la isla de Patmos, y escribe este texto no simplemente para mostrar los hechos futuros, sino que Apocalipsis está diseñado para dar esperanza primeramente a los que se les fue escrito, a la iglesia en ese tiempo, donde este Apocalipsis reconoce, ¿no es cierto?, y muestra que el vencedor de todo, ¿no es cierto?, a los fines de los tiempos y ahora y siempre es Jesús. En un tiempo en el que estaban siendo perseguidos y tenían dificultades, Apocalipsis y este texto que nos muestra es que el Señor ha vencido. Vino para vencer, venció y vencerá. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vemos este texto, debemos entender que la resurrección nos muestra que hay esperanza. Dice que Jesús es la primicia, ¿no es cierto?, el primero de los que luego van a estar con el Señor. Queriendo, ¿no es cierto?, mostrar que nosotros tenemos esperanza. En este tiempo en el que podemos pasar dificultades, donde hay problemas, donde hay angustias, el que Jesús haya resucitado nos dice por fe que nosotros tenemos esperanza. Que un día ya no habrá llanto, no habrá, ¿no es cierto?, dolor, que un día estaremos bien con nuestro Señor. Y eso nos da esperanza. Es nuestra esperanza, hermanos. La resurrección nos da esperanza. Yo cuando tuve que dejar dejé mis estudios, ¿no es cierto?, y me fui al seminario, y me arriesgué en ese sentido, ¿no es cierto?, porque tenía un llamado de parte del Señor al pastorado. Me encontré con diferentes compañeros que también habían dejado cosas, compañeros que se habían cambiado de ciudad, compañeros que estaban viviendo solos, que muchas veces les faltó el dinero, ¿no es cierto?, para poder hacer muchas cosas, porque ellos se arriesgaron y quisieron pasar dificultades para servir al Señor. Pero esto fue porque ellos tenían esperanza. Sabían que al Dios que servían era un Dios vivo, sabían que Jesús había resucitado y que estaban trabajando para algo mayor. ¿No es cierto? Estas recompensas que el Señor nos da cuando Él venga. Entonces, la crucifixión, hermanos, nos da esperanza. Tenemos esperanza para afrontar esta vida. Jesús vendrá. Qué maravilloso poder pensar esto y saberlo. No importa lo que pase en esta tierra, no importa el coronavirus, no importa, ¿no es cierto?, la cuarentena, no importa nada de esto, porque el Señor ya ha vencido en nuestras vidas y Él vendrá y viviremos una eternidad con Él. Y esto nos trae gran esperanza. Y hermanos,
como tercera parte, ¿no es cierto?, la fe nos lleva a esta esperanza, porque no podemos tener esta esperanza sin fe en el Señor, pero debemos reconocer que esta esperanza la tenemos porque la resurrección nos lleva a la vida, porque Jesús va a venir por nosotros, pero va a venir por todos. A algunos les va a dar muerte eterna y a otros les va a dar vida eterna. Pero nosotros tenemos esta esperanza de que Jesús va a venir porque reconocemos y sabemos que su resurrección nos da vida. Y ese es el tercer punto que yo quiero mostrarles, hermanos. Cristo resucitó y ha dado su vida. Todos resucitaremos, hermanos. Primera de Corintios 15, 21 nos dice lo siguiente. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. La muerte vino por Adán, pero por un hombre que es Jesucristo viene la vida, la resurrección. Cuando Cristo venga no va a venir simplemente a juzgarnos y nos va a juzgar mal, sino que viene a juzgarnos y a nosotros nos va a dar vida. Dice que Él abrirá el libro de la vida y los que estén ahí, estos, ¿no es cierto?, van a estar con el Señor con vida eterna. Entonces reconocemos que el Señor a través de la resurrección da vida. Cuando nosotros vemos este capítulo, según Primera de Corintios 15, 21, y es Pablo, ¿no es cierto?, hablando a los corintios acerca de esta vida que da la resurrección. Y esta vida no viene cuando Jesús solo venga, sino que comienza ahora, porque Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿No es cierto? Dice la palabra, el que quiera vivir, ¿no es cierto?, que se niegue a sí mismo, que muera, ¿no es cierto?, y que viva para el Señor, porque desde ya el Señor nos ha dado esta vida, esta gran vida. Los discípulos en ese tiempo lo estaban comprendiendo y lo dejaron todo para seguir al Señor porque le había dado vida y Él iba a venir para ellos, ¿no es cierto?, iba a venir en ese mismo tiempo. Pero sabemos que lo que el Señor nos ha prometido y que nos ha dado desde ya es esta vida. ¿Saben? Yo una vez escuché un testimonio en internet, me parece, de una persona de un joven, no sé si era narcotraficante o delincuente o todas las anteriores, pero él, hermanos, contaba la historia de que él había llevado una vida mala, una vida que de alguna forma se había sumergido en tantos problemas, en tantos delitos, en una vida turbia, una vida oscura, que él estaba siempre en peligro de muerte. Y su madre, preocupada de su hijo, él oraba por él, porque esta mujer era cristiana, era evangélica, y oraba por su hijo, y oraba, y ella le decía a él que el Señor, ¿no es cierto?, lo iba a rescatar de la muerte. Le decía que el Señor lo tenía para sí, que era para el Señor él. Y un día este hombre fue herido de muerte. No me acuerdo bien si fue un balazo, pero él fue herido de muerte. Y lo que nosotros entendemos, hermanos, con esto, y lo que la mujer decía, era que, o en realidad él estaba contando el testimonio, que su madre oraba y oraba por él. Dice que él, cuando estaba en lo último, cuando él estaba a punto de morir, dice que él se queda de alguna forma dormido, y dice que escucha una voz. No sé si vio a una persona, pero escucha una voz que le decía que no era su tiempo, porque su madre había estado orando por él. Entonces él no estaba para morir ahí, sino que él, ¿no es cierto?, recibía vida de parte de Dios. Entonces dice que la persona después sobrevive a este acontecimiento, estando a punto de morir, sobrevive, y él se entrega al Señor. Y contaba este testimonio reconociendo que las oraciones de su madre fueron eficaces y que Dios escuchó, y él estando al borde de la muerte, ¿no es cierto?, Dios le dio vida. Esa es la misma vida que nos ha dado a nosotros. Quizás nosotros no estuvimos al borde de la muerte, nadie nos pegó un balazo, ¿no es cierto?, nadie disparó en contra de nosotros, ni estuvimos botados ahí a punto de morir, pero sí, estábamos muertos espiritualmente hablando. Y el Señor nos ha dado vida. Esa vida
que viene de la resurrección. Jesús, al morir en la cruz, venció a la muerte. Y la muerte ya no tiene potestad sobre él. Y un día no va a tener potestad sobre nosotros, porque un día la muerte también será lanzada a este lago, ¿no es cierto?, este lago de fuego. Y Jesús, ¿no es cierto?, nos promete esto. Entonces desde ya tenemos vida. Vida eterna. No comienza cuando el Señor venga, comienza ahora. Entonces, cuando nosotros pensamos, hermanos, en la resurrección, cuando pensamos en la crucifixión, en la resurrección, debemos reconocer que no simplemente estamos recordando un hecho, no estamos simplemente recordando algo que otras personas nos dijeron. No es simplemente un hecho para recordar, hermanos. Es una decisión de fe que nos ha llevado a estos puntos, hermanos. Nos ha llevado, ¿no es cierto?, a tener esperanza. Y nos ha llevado a tener vida. ¿Cómo no adorar a nuestro Señor? ¿Cómo no glorificarlo a Él? ¿Cómo no entregarnos a Él si Él ha hecho todo esto por nosotros? Y hoy día servimos a un Cristo exaltado que está a la diestra del Padre, ¿no es cierto?, reinando, ¿no es cierto?, con el glorificado, con un cuerpo nuevo, ya no hecho, ¿no es cierto?, no con un cuerpo humano, pero sí glorificado, que Él es digno, ¿no es cierto?, dice cuando en Apocalipsis Juan, ¿no es cierto?, llora y dice, ¿quién podrá abrir los sellos del rollo? Dice que había uno, que era el Cordero, que había sido inmolado en la cruz, pero que ahora estaba vivo, es exaltado. A este nosotros servimos, adoramos, recordamos hoy día y alabamos en este día. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, bendecimos y honramos su nombre. Queremos adorarlo a usted y agradecerle, Padre mío, porque un día murió en la cruz, Señor. Murió, Señor, para ser glorificado, pero no simplemente por acción, Padre mío, y beneficio suyo, sino que usted ha querido, Padre mío, a través de esa resurrección, de la vida que nos da, darnos fe, darnos, Padre mío, esperanza y entregarnos y compartirnos de esa vida que usted tiene, porque usted ha vencido a la muerte. Sea usted honrado, bendecido, Señor, porque hoy día no recordamos, Padre Santo, simplemente un hecho, sino que, Señor, celebramos que usted ha transformado nuestras vidas, Señor, a través de esa resurrección, Señor. Le damos gracias, Señor, porque este hecho, Señor, es incalculable, es hermoso, es invaluable, Padre Santo, y a usted, Señor, sea la honra, la gloria y la alabanza. Toca nuestros corazones para entender cada día más la obra, Señor, que usted ha hecho, Señor, por nosotros. Padre mío, gracias porque usted ha resucitado, Señor, porque sin que usted haya resucitado, Señor, si usted no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, pero entendemos, reconocemos que no es así, que usted sí, Señor, ha resucitado, que sí, Señor, vive, Padre Santo, que no está muerto, Señor, en una tumba, Padre Santo, y reconocemos, Padre Santo, que usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores, exaltado en lo alto a la diestra del Padre. Y Señor, le agradecemos porque reconocemos todo esto y sabemos por fe que así es, Señor. Toca nuestros corazones para entender estas cosas y poder vivir así, Señor, Padre mío, para ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén, mi pastor. Bueno, mis hermanos, es maravilloso escuchar la palabra del Señor y cómo Él nos habla, que a veces, como decía nuestro pastor, dar un testimonio es maravilloso porque las personas creen. Entonces, el dar ese testimonio y el orar nosotras, las mamás, por nuestros hijos, los padres, también es maravilloso porque nuestro Dios, que es un Dios vivo, escucha nuestras oraciones para nuestros hijos. Cuando nuestros hijos andan en malos pasos, como esta madre oró por su hijo, y el Señor escuchó su oración, y para nosotros es muy importante, mis hermanos, la oración, orar los unos por los otros, por nuestra familia ni nosotros mismos somos perfectos,
hay muchas dificultades en la familia, pero lo importante es el testimonio, cuando tengamos oportunidad de dar testimonio, porque nos sirve para alguna otra persona y para nosotros mismos. Ya para ir finalizando, mis hermanos amados, vamos a tener la última alabanza y le vamos a pedir a nuestra hermana Leslie que ella tenga la bendición de orar la oración final. Amén, mi hermano. Gracias, mis hermanos. Vamos a alabar al Señor hoy día, ¿no es cierto? Recordamos que el Señor vive, ¿no es cierto? Que ha resucitado y que Él es el Rey de Reyes, pero Él es la persona más importante de este lugar. Así que eso vamos a decirle en este día. Jesús, tú eres la persona más importante. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Es aquel que mi vida cambió. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. ¿La hermana Leslie no está? Sí, estoy aquí. Estaba esperando que me diera el paso. Amén, mi hermano. Bendición. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Señor, por este día, por este día especial, Señor, donde podemos recordar que usted ha resucitado, Padre. Podemos saber que nuestra fe, Señor, tiene un fundamento que es usted, Señor, que en nuestra fe, Señor, podemos tener, Señor, esa certeza de que usted no solo murió por nosotros, sino que vive, Señor, por nosotros, que nos hace vivir, Señor, en usted. Le damos gracias, Padre, por tus maravillosas obras, por tu maravilloso amor hacia cada uno de nosotros. Y alabamos y bendecimos su nombre, Padre amado. Le damos gracias, Señor, por su infinita misericordia, Padre, que ha tenido con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos que está presente, Señor, y a los que no han podido estar también, Señor. Usted visíteles, Señor, en sus hogares. Y, Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bendiciones. Nos vemos a las 11, si Dios quiere. Que estén bien. Saludos. Hermanos, que el Señor les Saludos. bendiga. Pueden desbloquear sus micrófonos para despedirnos. Saludos, Pastor Rodo. Saludos, Janito. Dios le bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Saludos, mi hermano Dios le Fernando. bendiga. Saludos, Hermesita. que el Señor los bendiga. Chao. Chao.